acompaña Berit Nunsen, analista política latinoamericana y geopolítica, con quien vamos a hablar de diversos temas, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo acerca de la resaca que nos ha dejado aún el APEC. Bienvenida, Berit, y gracias por estar en el programa el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, muy bien dicho. Nos ha dejado una resaca buena. No, la resaca normalmente la asociamos con cosas negativas. Yo no creo que sea así, pero sí es un momento después de toda la vorágine de la cumbre, que fueron solo 3 días, y hay que entender que la PEC comienza en mayo de este año, y son muchos meses en que tanto los sectores, los ministerios involucrados y sobre todo la Cancillería del Perú, con los 2 cancilleres que han tenido a su cargo este evento, primero Javier González Olaechega y el actual canciller Schaller. Yo creo que han hecho un buen trabajo, sobre todo para levantarle la moral al Perú, ¿no? Que es algo que necesitábamos, porque sí, la presencia de Xi Jinping y de Joe Biden, los presidentes de las 2 potencias más grandes del mundo, le han dado relevancia y hemos tenido gran cobertura periodística, se han hablado muchas cosas, pero también hemos tenido acuerdos interesantes que más parecían relaciones bilaterales entre Perú y otros países, pero yo sí creo que los demás países, cosa que no se ha publicitado mucho, también han tenido sus propios logros. Entonces, si tenemos que hacer un balance, yo creo que el balance es nuevo. Lo que pasa es que, como tú dices, esta resaca, y le llamamos resaca si es que comenzamos a pensar que ahí comienzan un poco las dudas, ¿no? Surgieron, a mí me parece maravilloso que la gente que está en la cordillera, porque realmente Chosica y Chaclacayo ya son cordillera, y la facilidad de acceso es muy limitada. Así es. O sea, son lugares muy estrechos, difícil de construir carreteras, entonces la posibilidad de tener un nuevo medio de transporte me parece realmente maravilloso. Todo suena muy bien, pero después comienzan, vamos a desglosar la situación. Vamos a ver las líneas chiquitas. Entonces no se presentan, yo creo que de alguna manera en Estados Unidos esto ha sido un as bajo la manga, porque competir contra un puerto que al final de los días va a tener una inversión de más de $3.100 millones, le costaba trabajo, y Estados Unidos es la potencia número 1, por lo menos en términos económicos, y entonces no se podía quedar atrás. Entonces los ases que sacó bajo la manga han sido básicamente la donación de 65 millones en helicópteros. Ahora dicen que los helicópteros no están preparados. Bueno, no importa, los usamos en la costa, mira, no me molesten. ¿Ya? La verdad es que te regalen 65 millones en helicópteros, vamos a ver. A caballo regalado no se le mira el diente, dicen. Pero finalmente, claro, estamos en todo el derecho de querer opinar, de querer enterarnos, de querer saber, pero no hay que buscarle lo negativo, algo que finalmente ha sido un obsequio. Muchos de los comentarios, nos regalan las obras, ¿no? Nos dan, pobrecitos, tengan esto. Claro, en el caso, ahí sí se ha hecho gran bulla alrededor de los famosos trenes, y he estado leyendo bastante porque las cosas tienen que ser presentadas de una manera clara y transparente. Para aceptar una donación en la que un país como el nuestro, que no estamos bollantes, tenemos que poner $24 millones, bueno, esos $24 millones yo quiero saber por qué, para qué, cómo están. ¿De dónde? Entonces, ¿cómo se va a financiar? Esto ha sido un poco apresurado. O sea, entonces yo creo que la población tiene el derecho de conocer las condiciones, las características en las cuales se da esta donación y que nos están donando. La palabra chatarra no es para criticar, sino ¿es chatarra o no es chatarra? Averiguamos que, a pesar de que son trenes de 1980, en algunos de los casos, al final son 90 vagones y 19 locomotoras, que no es poca cosa, y lo que se está pagando es el transporte. Estuve viendo las declaraciones de un especialista en temas de trenes, porque zapatero a tu zapato, yo no soy especialista en trenes, y tiene toda la confianza en esto, pero yo creo que siempre tiene que haber un contrato de por medio, y los informes a la población tienen que ser claros y transparentes. Lo mismo lo digo con el caso de este puerto,
que el puerto está maravilloso, el túnel maravilloso, qué pena que Xi Jinping no pudo ir porque no se sube helicópteros. Yo creo que ha sido un poco deslucido la inauguración porque hubiera sido espectacular que los dos mandatarios estuvieran ahí. Finalmente se convirtió en el corazón de la APEC, que no es el corazón de la APEC, pero los peruanos nos estamos quedando un poco en el tema de qué es lo que pasa alrededor, y si dicen que van a haber 1.300 containers llegando hasta Lima, yo quiero ver esas carreteras que ya son problemáticas, porque cualquiera que haya ido a Chancay sabe muy bien que en esa carretera cada 300, 400, 500 metros hay un semáforo. Entonces ya está colapsada, y cómo se va a solucionar. Y antes de salir al aire comentábamos sobre el tema de que se comienzan a decir cosas, ¿no? Así es. Se está discutiendo para ver si se le va a quitar el impuesto a la renta, cosa con la cual yo estoy en total desacuerdo, porque ese impuesto a la renta serviría justamente para hacer todas esas obras que se necesitan para que un puerto... Exactamente, porque no solamente se trata del puerto, también se trata de los anexos, la carretera, todo se va a sobresaturar. Entonces, una manera en la cual se puede determinar de que quitándoles el impuesto por los primeros años va a ser atractivo, a mí me parece que nos jugaría en contra, sin ser tampoco especialista. Para los chinos. Exacto, pero sin ser economistas o expertas en economía o en esos temas de finanzas, no es perjudicial para nosotros que no haya ese impuesto. Claro, hay temas como, por ejemplo, que están directamente vinculados con los puertos, que es, por ejemplo, una reducción de aranceles, ¿no? Entonces ahora apareció en los medios, y esas cosas hay que constatarlas, que habían dicho que iban a ponerle 60% de arancel a todo lo que saliera de Chancay. Sí, También de Chancay, sí, pero bueno. El tema es que hay que... O sea, yo recomiendo a la gente que se interesa por estos temas, que le aplaudo, que verifique. ¿Quién dijo qué? Entonces, ¿en qué momento lo dijeron? En nuestro gobierno conocemos perfectamente a estos ministros y a todos los niveles ayalleros que tratan de aparentar y figurar. Entonces, desde mi perspectiva, hoy día hay muchas personas que están en fila para ocupar un cargo dentro de la administración de Trump. Entonces, es un señor que no tiene ni las facultades, ni los conocimientos, ni la autoridad. Además, que Joe Biden sigue siendo aún el presidente para tener una declaración de este tipo, pero la gente la replica en las redes sociales sin realmente entender el trasfondo de lo que se dice. Eso no es ningún hecho. Por otro lado, si fuera verdad, que no es verdad, pero si fuera verdad que todo lo que sale de Chancay tiene 60%, aclaro nuevamente, no es verdad. La mayoría de las exportaciones a los Estados Unidos sale del puerto del Callao. Y no nos olvidemos que el puerto más importante del Perú sigue siendo el puerto del Callao. El más moderno será el de Chancay, pero no es el más importante. Hoy por hoy, el más importante es el puerto, y de ahí sale casi todas las exportaciones. Lo que busca China es, con estos proyectos de la Franja y la Ruta, ellos tienen 60 puertos en diferentes países del mundo. Este es uno de los 60 puertos. Lo tenemos acá, sí. Ellos han comprado el terreno, sí, es propiedad de China, pero ellos no son propietarios del mar peruano. Eso también. Ya que el mar es nuestro, y tú eres abogada y te encargo. No, yo soy periodista. Bueno, le des una batalla legal en todo caso. Es importante saber, o sea, yo he tratado de encontrar el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un contrato para el uso del mar territorial peruano. Y no solo el mar, porque esto lo vemos en los balnearios. Existe una zona de playa que son 50 metros, y después de los 50 metros hay 200 metros que son áreas restringidas que no son propiedad de nadie. Entonces, suma los 50 de playa más los 200 metros, son 250 metros en las que nadie puede adjudicarse la propiedad. ¿Quiénes son los propietarios? Somos tú, somos yo y todos los peruanos. Entonces, lo importante es saber en qué condiciones se da. Entonces, ahora ellos quieren determinar cuáles son los impuestos, los cobros que van a hacer. Entendamos que todos los puertos del Perú son peruanos.
a excepción de este, y creo que hay alguno en la selva. Pero todos los puertos son administrados por la autoridad de puertos y se definen los aranceles, se definen o sea, todas las tasas que se cobran se definen en el Estado peruano. Entonces ellos, desde mi perspectiva, ya que están haciendo uso, y espero que no abuso, del mar peruano, puedan ceñirse a las reglas de juego de los peruanos. No están en China. Y eso es muy difícil con China. Tengamos en cuenta que cuando el propietario de este terreno comienza las negociaciones, él tiene, es el almirante Juan Ribadu, que era el propietario, y lo ofrece a diferentes países. Solo China toma la decisión. ¿Y por qué solo China toma la decisión? Porque si tú se lo das a un gobierno autoritario como es China, rápidamente se lo pasan a Xi Jinping y Xi Jinping dice: mañana quiero que estés negociando, se firma el contrato. Y para ellos no es tanto dinero. En cambio, cuando tú vas a democracias, a cualquier democracia, pero pongamos como ejemplo Estados Unidos, ellos lo van a presentar a los inversionistas mientras se desarrollan, evalúan, y los inversionistas lo ven en el directorio, y todo el mundo se toma su tiempo y las decisiones no son tan ágiles. Así es. Entonces esperemos que con tiempo el puerto de Corío sea una historia diferente, porque a mí no me agrada estar en manos de un gobierno que está acostumbrado a hacer lo que quiere y tiene el 60% de las acciones de ese puerto. Pero para mí la gran noticia, desde mi perspectiva, es el puerto espacial en Piura. Esa me parece una gran noticia de la cual nos está hablando mucho en esta resaca, a pesar de que eso es una inversión mucho menor, porque estamos hablando de, creo que, $265 millones. No me importa, $1 millón me hace feliz. El hecho de tener un puerto espacial en los Estados Unidos es muy importante, pero sobre todo los términos en los cuales se ha firmado ese contrato, como debería ser todo, es buscando también un intercambio tecnológico. Y eso es lo que tenemos que valorar. Más que un puerto, yo quiero que me enseñes a manejar un puerto, a administrar un puerto, tener toda la tecnología. Y, por ejemplo, en ese sentido, a partir de la PEC también hemos tenido un logro muy importante con Corea del Sur. Corea del Sur ha firmado un acuerdo con CIMA, Marina de Guerra del Perú, y se van a hacer barcos en este astillero, se van a dar mantenimientos, porque claro, viniendo estos barcos se van a dar mantenimiento, pero es un intercambio de know-how, es un ganar-ganar, ¿no? O sea, no solo va a haber fabricación local, hay piezas que se van a hacer localmente, se van a armar estos barcos localmente, sino que hay un intercambio tecnológico, que es lo que tenemos que buscar. Enséñame a hacer barcos, enséñame a hacer aviones, enséñame a hacer naves. Y ese, Berit, es un poco el descontento, el temor de la ciudadanía, ¿no? Viene China y se apodera, viene China y se lleva mis recursos, viene China, esperemos que no sea de esa manera, porque aún no hay un orden real con relación a qué es lo que sí, qué es lo que no y cómo son los parámetros de este contrato, que también lo mencionábamos antes de iniciar la entrevista. Está bien, nosotros podemos tener mil y un dudas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar. Tenemos que también buscar esa información acertada, no esa información sensacionalista, que también va por las ramificaciones, sino tratar de informarnos con relación a lo que realmente va a ser. Y obviamente quizás estos descontentos entre un sector y otro sector hacen de que no se defina algo tan sencillo como es el tema del impuesto, por ejemplo, ¿no? Bueno, Julio Velarde dijo justamente en sus declaraciones, que fueron muy breves, centradas y puntuales: el Perú es un país donde, según la Constitución, nosotros respetamos los contratos, sean de nacionales o de extranjeros. Y otra de las ventajas del Perú es que tenemos una moneda estable. Entonces, queremos conocer los contratos para que nosotros, como ciudadanos enterados, informados, podamos defender, porque el hecho, si hay uno de los temores del ser humano, y acá hay un poco de pánico colectivo,
es el temor a lo desconocido. Así es. Si tuviéramos el contrato, yo te aseguro que no todos lo van a leer, pero alguien se tomará el trabajo de ver cuál es el corazón del contrato y ver de qué manera nuestras espaldas están protegidas con respecto a cualquiera de estas cosas, porque por eso es que se hacen todas estas teorías conspiracionistas que se callarían con un contrato. Yo no estoy en contra de ese puerto, me parece maravilloso. Exacto. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son los términos? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo beneficia especialmente a la zona de Chancay, que ellos se lo merecen? Y por otro lado, ¿cómo va a afectar a una urbe como Lima, que ya está atiborrada? El tráfico se soluciona ahora de repente con el tren, esperemos que así sea, lo quieren solucionar hasta el Callao. Mira, lo aplaudo, pero contratos, información clara, válida y a disposición de la población. Y esperemos que estas soluciones no sean saco un cúmulo de aquí y lo mando al otro lado, porque ya vemos que lamentablemente Metropolitano y el Metro de Lima no se dan abasto tampoco. Las colas son inmensas, son terribles, hay una saturación de gente totalmente en las horas puntas, es fatal. Yo también he sido usuaria del metro y del Metropolitano. Y esperemos que estas medidas obviamente ayuden a que no nos agobiemos más, sino al contrario, que empecemos a manejarnos de una manera más natural. Antes de terminar, Berit, la entrevista, ¿de qué manera impacta a nuestro país que Donald Trump sea el actual o el ganador de las últimas elecciones en los Estados Unidos? Mira, yo creo que una cosa es la campaña electoral y Donald Trump, a diferencia de la contendora Kamala Harris, se ha presentado como un candidato fuerte, enérgico, y ha hablado de una manera contundente, cosa que Kamala Harris no hizo. Kamala Harris se dedicó a su agenda woke, hablando de cosas que, si bien son importantes y se deben debatir, no son temas de debate político para el futuro de los siguientes 4 años de los Estados Unidos, primera potencia mundial. Y eso ha quedado claro con los resultados de las elecciones. Yo creo que todo lo que ha dicho no es tan fácil que lo haga. Y una de las cosas que encuentro es que Donald Trump no se está dando cuenta cómo ha cambiado el mundo en 4 años. Donald Trump salió del gobierno durante la pandemia, que eran unas circunstancias muy particulares, y ahora se encuentra con un mundo que está lleno de conflictos, no solo los conflictos reales, como podemos ver el dramático conflicto en Medio Oriente, ¿no? El conflicto que es el que está más caliente, del que más se está hablando y no terminaríamos nunca, no sé qué es la situación entre Ucrania y Rusia, pero con otros conflictos latentes. De alguna manera, África también es un poco un polvorín, cosa a la que no le prestamos mucha atención. Entonces, las condiciones en el mundo han cambiado y yo creo que eso lo va a tener muy en cuenta. Ya están bastante complicadas las cosas, como dice, yo lo arreglo en un día. Esto no se arregla en un día. Pero definitivamente yo creo que tiene más carácter que Joe Biden, ¿no? Con respecto al tema de los aranceles, bueno, hay un tema que sí nos afecta positivamente. Yo creo que sí es muy bueno que están nominando como lo que vendría a ser el canciller del Perú, el encargado de Relaciones Exteriores, es Marco Rubio, que es un hijo de inmigrantes cubanos con mucho conocimiento sobre Latinoamérica. Y yo creo que ese enfoque va a ser importante, porque yo creo que uno de los grandes problemas de Latinoamérica son las dictaduras. Tenemos dictaduras de 65 años, tenemos la dictadura de 25 Cuba, años de Venezuela, tenemos la dictadura de Ortega en Nicaragua, tenemos candidatos a dictadores que casi parecen dictadores en Bolivia. Lo que está pasando en Honduras no es bueno, de alguna manera Ecuador se libró, pero ha quedado arruinado como país y ellos tienen que cambiar de alguna manera la constitución. Entonces, yo sí creo que podrían haber cosas buenas para la región Latinoamérica. Yo no quiero decir la región Latinoamérica, discúlpame, pero es que ya estoy aburrida. El eslogan de Trump es MAGA, Make America Great Again. Ok, yo le digo, hacer América grande otra vez. América somos todos nosotros.
somos 36 países que formamos Latinoamérica, no, formamos América. Entonces, este discurso de dividir entre Norteamérica y Latinoamérica, eso de alguna manera se creó con la formación, se consolidó con la formación de la CELAC, que sabemos que los líderes de la CELAC son todas estas dictaduras. Entonces ellos lo que quisieron es sacar de la foto a Norteamérica, con ellos sacaban a Canadá porque era demasiado evidente si no sacaban a Canadá y Estados Unidos, pero supuestamente Norteamérica también es México, pero a México no lo sacaron. Entonces hemos comprado ese discurso que yo te diría que es parte de la retórica casi woke, porque toda la retórica woke es opresores y oprimidos. Entonces, claro, los opresores son los que están arriba en Norteamérica y los oprimidos somos nosotros. Comencemos a hablar de América. Llegamos de América a algo grandioso, nuevamente juntos, apoyándonos, y eso es lo que yo creo que deberíamos pensar. Olvidémonos. ¿Queremos ser latinos? Sí, somos latinos, no hay ningún problema. Bueno, qué pena, ha sido un fracaso la reunión de países latinoamericanos en Ecuador, que fue la semana pasada. No han ido muchos, pero sí, me siento orgullosa de ser latina, pero somos América. Así es. ¿no? Entonces, que Donald Trump no se compre. Así es. Ese tiene que ser el concepto. Ha registrado, tú sabes que lo ha registrado, como decir, ha patentado la frase. Bueno, pero que la frase, la explicación de la frase yo se lo doy bien clara. Ya nos la ha dado Berit este día aquí en La Batalla Legal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Berit. Ya sabes, esta es tu casa y te esperamos pronto. Muchas